Compañero, muy buenas tardes. Mi nombre es Armando Ramírez. A continuación voy a hacer la presentación de la fase 5 de modelo de datos. Entonces, como primera medida, mi nombre es Armando Ramírez, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, de la tecnología de desarrollo de software, en la asignatura modelado de datos. Entonces, en esta asignatura nos compete sustentar el proyecto final. Entonces, como contenido tenemos los objetivos, la fase 1, que es la descripción del caso de estudio. Tenemos los resultados. En la fase 2 tenemos la solución nivel modelo lógico de datos. En la fase 3, solución nivel modelo relacional de los datos. En la fase 4, solución nivel implementación en gestor de la base de datos. Y como tenemos en la parte número 5, la sustentación del proyecto. Y al finalizar tendremos las conclusiones. Entonces comenzaríamos por el objetivo general. Entonces, nuestro objetivo general es desarrollar un documento final donde se implementa el caso de estudio muñecos de peluche y se consolidan las fases de desarrolladas en el semestre. El objetivo específico es retomar todas las actividades realizadas y presentarlas debidamente organizadas en un video. Como primera medida tenemos la descripción del caso de estudio, que nos dice: la compañía de muñecos de peluche cuenta con varios empleados, quienes venden, entre otras categorías de productos, unos bonitos ositos y perritos de peluche a varios clientes. La empresa compra y vende dichos muñecos de peluche y necesita un sistema de información que digitalice el proceso de compras, ventas y conocer el stock de cada muñeco de peluche. Cada empleado tendrá asociado un perfil como un usuario del sistema. Se requiere saber los datos personales tanto de los clientes como de los empleados, como lo es el nombre, el apellido, la cédula, dirección y ciudad y fecha de nacimiento. Cada muñeco de peluche tiene un nombre y un código, así como un precio unitario de compra y venta que puede variar según el cliente. Entonces, dependiendo de si el cliente compra más o compra menos, así mismo va a ser el precio para el cliente. Entonces, los resultados que encontramos, y nos dice que luego de haber analizado el caso de muñecos de peluche, se logró identificar los requisitos que necesitamos para crear una base de datos debidamente estructurada para cada entidad, quedando de la siguiente manera. Se creará una interfaz para los empleados donde ingresarán con su respectivo usuario y con su password. Se creará también una base de datos para guardar la información de los empleados, como la cédula del empleado, nombre, apellido, fecha de nacimiento, ciudad, teléfono y dirección. Se creará también una base de datos para guardar la información de los clientes, como lo es el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, la ciudad, teléfono y dirección. Se creará también una base de datos para las ventas, donde se guardarán los siguientes datos: el ID de la factura, el ID del osito, ID del perrito, cantidad de ositos, cantidad de perritos, fecha y precio. Y también se logra tener también el vendedor, quien realizó la venta. Se creará una base de datos para compras, donde se guardarán los siguientes datos: identificación de la factura, ID de ositos, ID de perritos, cantidad ositos, cantidad de perritos, valor compra, fecha de la compra. Y se creará también una base de datos para inventarios, donde se guardarán los siguientes datos: número del inventario, ID de ositos, ID de perritos, cantidad de ositos, cantidad de perritos y la fecha. En la fase número 2 encontramos la solución nivel modelo lógico de datos. ¿Qué encontramos acá? Dice que en esta fase de diseño se diseñó un diagrama de entidad-relación donde se especificó sus entidades y atributos y a su vez las relaciones entre ellas. Entonces, como podemos ver aquí también, la elaboración del diagrama hubo que hacer el uso de herramientas que nos brinda el caso en cuestión. Entre ellas tenemos determinamos las entidades, determinamos los atributos y determinamos también las relaciones. Esto lo vamos a ver plasmado en el siguiente cuadro. Entonces, diagrama de entidad-relación, compañía de muñecos de peluche. Entonces, como podemos ver, tenemos las entidades, que son
perfil de usuario, los empleados, los clientes, compras, ventas e inventarios. Los atributos, pues como pueden ver en empleados tenemos la cédula del empleado, el nombre, apellido, fecha de nacimiento, ciudad, teléfono, dirección. Para los clientes tenemos también el ID del cliente, nombre del cliente, apellido, fecha de nacimiento, ciudad de residencia del cliente, teléfono y dirección. En la parte de compras tenemos los atributos de ID de la factura, ID de ositos, ID de perritos, cantidad de ositos comprados, cantidad de ositos, valor compra y fecha de la compra. Como podemos ver las relaciones, entonces podemos ver que en empleado está asociado con las compras, también está asociado con las ventas. Podemos ver el perfil de inventario, la relación entre inventario y empleados. Eso por ese lado. Seguimos con la fase número 3. En esta fase dice que es la solución nivel modelo relacional de los datos. ¿Qué encontramos en esta fase? En esta fase se realizó el script SQL de la base de datos del caso de estudio muñecos de peluche. Se trabajó con MySQL Workbase para la creación de las tablas con sus respectivas entidades y relaciones y de igual forma sus relaciones. Dice que se trabajó con MySQL Workbase para generar el diagrama modelo relacional y el script SQL. Entonces, como podemos ver, tenemos creadas nuestras tablas. En esta parte ya podemos estructurar mejor las entidades y las relaciones. Como pueden ver, tenemos en la tabla empleados la cédula de empleado con su llave primaria. De igual forma también miramos nuestras llaves secundarias, las llaves foráneas en las diferentes tablas. Tenemos en la tabla compras, en la tabla de ingreso del empleado, que como decíamos ingresaba con usuario y contraseña. Igual forma en la parte de inventarios también, y en la parte de ventas, y también en la parte de clientes. Eso lo hicimos con Workbase. En la fase 4 hicimos la solución a nivel de implementación en el gestor de base de datos. ¿Qué hicimos en esta fase? Se instaló el sistema de gestión de base de datos relacionales MariaDB en un paquete de software para el entorno de desarrollo web. Cabe anotar que se podía utilizar el OneServer o el SAN. En mi caso escogí el SAN, pues ya venía trabajando con ella y lo conocía también muy bien. Aunque cabe anotar también que el OneServer es muy buena herramienta para la conexión al gestor de base de datos. Nos conectamos con PHPMyAdmin, ya que es un software diseñado para administrar y gestionar la base de datos en MySQL. Subimos el script en SQL del caso de estudio y se realizaron las diferentes consultas propuestas por la guía de actividades. Entonces, como pueden ver, tenemos la sección de base, el gestor de base de datos, que es el SAN. Como pueden darse cuenta, en este momento ya aparece conectado. Son las imágenes que logré capturar para podérselas mostrar a ustedes. Tenemos la herramienta el Workbase. Como pueden darse cuenta, ahí tenemos la base de datos conectada. Al lado izquierdo en Chemas aparecen todas las bases de datos que tenemos puestas en este momento en MySQL. Ahí podemos ver DB de muñecos de peluche y, como su nombre lo dice aquí, también les dice estructura tabla de clientes. Entonces, base de datos DB de muñecos de peluche, como pueden darse cuenta. Entonces, se analizaron las síntesis para las sentencias SQL. Pues como pueden darse cuenta, están las DDL, DML, DCL y TCL. En DDL se encuentra la síntesis de los create, alter, drop, truncate, rename. En DML se encuentra el select, el insert, el update y el del. En DLC encontramos el grant y el revoke. Y en TLS encontramos el commit y el rollback. Algunas sentencias en SQL, comandos DDL, lenguaje de definición de datos. Como puede ver, se encuentra el select. Nos dice que es utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. El insert dice que es utilizado para cargar lotes de datos en la tabla de datos en una única operación. El delete, que también es utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados. Tenemos el rename, que se utiliza para cambiar el nombre de la tabla, y el update, que es utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos o actualizar también.
Tenemos la sentencia DML, lenguaje de control de datos. Tenemos aquí el comando el create, que es utilizado para crear nuevas tablas, el drop, que es empleado para eliminar tablas, y el alter, que es utilizado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Yo les quería mostrar por acá. Como pueden darse cuenta, tenemos aquí conectado el Workbase también. Entonces tenemos la base de datos completa, como pueden darse cuenta, y le tenemos unos datos ya incluidos también. Le hemos agregado ya información a cada tabla. Entonces en la tabla compra ya le hemos ingresado algunos datos. En la tabla empleados también ya hemos agregado algunos nombres, como pueden darse cuenta, apellidos, con sus respectivos datos también. La tabla inventarios también ya tiene información. La tabla ingreso también ya tiene algunos empleados ingresados también a la base. Como pueden darse cuenta, aparece conectada y mire, efectivamente estamos conectados con la base de datos. Entonces tengo por aquí también el localhost. También vamos a mostrar una parte de los empleados. Como pueden ver, podemos ver, examinar, y podemos ver que tenemos los campos ya llenos con sus respectivos nombres y que estamos en la tabla clientes. Y como pueden darse cuenta, tenemos aquí ya ingresado datos de los clientes. Tenemos la tabla inventario. Miremos la tabla inventario. También tenemos agregada información, como pueden darse cuenta. Tenemos el número del inventario, el ID del osito, el ID de perritos, la cantidad, sí señor, cantidad de perritos, cantidad de ositos, y tenemos la fecha en la parte de inventarios. Podemos ver también en la parte de ventas. Examinamos la tabla de ventas y efectivamente podemos ver que también tenemos datos ya en la tabla de ventas. Tenemos también la ID de la factura, el ID del osito, el ID del perrito, la cantidad de ositos, la cantidad de perritos, la fecha, el precio y efectivamente quién fue el vendedor para cada venta. Eso les quería mostrar por este lado. Seguimos entonces con la presentación. Entonces ya tenemos los comandos DML, lenguaje de control de datos. Como pueden darse cuenta, en una de las actividades nos pedían obtener información de la base de datos, y como pueden darse cuenta, dice obtener el nombre de los clientes, del cliente, el nombre del empleado y el nombre del producto que está en la factura de venta. Entonces, como pueden darse cuenta, ahí tenemos nuestro código y tenemos nuestra captura en pantalla. Eso por ese lado. Ahí tenemos otras más. Tenemos también una de las sentencias SQL, unas más, otros que con las que se pudo trabajar, que era el front, que dice que nos especifica la tabla de donde queremos la información, el where, nos especifica las condiciones o criterios de los registros seleccionados, el group by para agrupar los registros seleccionados en función de campo, el having especifica las condiciones o criterios que deben cumplir los grupos, y el other by ordena los registros seleccionados en función del campo. Esas fueron otras de las funciones con las que cuenta SQL. Entonces, seguimos con las sentencias. Conclusiones, señores. Entonces, nuestras conclusiones para este trabajo fueron: con la realización de este trabajo se logró tener claros los conceptos fundamentales y esenciales sobre el modelo de datos, la creación de base de datos, al igual que hacer el buen uso de las herramientas que hacen necesarias para determinar los requisitos necesarios en los diagramas relacionales, como lo son las entidades, las relaciones y atributos. Igualmente, hacia la elaboración de una base de datos, de igual forma se logra obtener habilidad y conocimiento en el manejo de los diferentes gestores de base de datos. Señores, eso fue mi trabajo concluido. Muchas gracias por su atención.